Hubo un tiempo en que viajar por carretera en México no era simplemente trasladarse de un punto a otro, era cruzar el país con el corazón latiendo fuerte y la mirada fija en un horizonte incierto donde cada kilómetro significaba esperanza, riesgo y oportunidad. Los motores rugían como si anunciaran algo importante, las terminales olían a café caliente y diésel recién encendido, y los nombres de ciertas líneas se pronunciaban con respeto porque no todas transportaban pasajeros, algunas transportaban confianza y orgullo nacional. Entre todas hubo una que se convirtió en leyenda, una empresa capaz de atravesar desiertos interminables, unir la capital con la frontera norte en una sola travesía y dominar rutas que parecían imposibles cuando las carreteras eran brechas polvosas y peligrosas. 3 Estrellas de Oro, un nombre que todavía despierta nostalgia entre conductores veteranos y familias que crecieron viendo pasar sus autobuses imponentes, pero lo que pocos conocen es cómo comenzó esta historia y por qué su desaparición marcó un antes y un después en el transporte mexicano. Porque esta no es solo la historia de una línea de autobuses, sino la historia de una época que definió la manera en que México aprendió a moverse. Si tú también recuerdas esas rutas legendarias o quieres descubrir cómo una empresa logró conquistar más de 3,000 kilómetros en una sola jornada, suscríbete ahora y acompáñame en este recorrido por una de las mayores leyendas del autotransporte nacional. Lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que miras el pasado sobre ruedas. Los orígenes de 3 Estrellas de Oro se remontan a la década de 1930, cuando un grupo de transportistas michoacanos decidió unir esfuerzos para conectar Morelia con Guadalajara y la Ciudad de México, en una época en la que los caminos eran largos, polvosos y peligrosos, y viajar significaba enfrentar horas de incertidumbre entre brechas y montañas. Aquella cooperativa nació con una meta clara: acercar pueblos que vivían aislados por la distancia y convertir el trayecto en una promesa de llegada segura. Sus primeros recorridos no solo llevaban pasajeros, sino también cartas, mercancías, alimentos y noticias que mantenían vivas a comunidades enteras. Durante los años 30 y 40, la empresa fue ampliando rutas dentro de Michoacán y hacia Jalisco, ganando la confianza de miles de usuarios que empezaban a reconocer su nombre como sinónimo de responsabilidad y firmeza. En 1945, tras una reorganización interna, surgieron 2 sociedades hermanas que compartían concesiones y permisos, creciendo como un solo cuerpo sobre las carreteras del país, y ese mismo año adoptaron un nombre que pronto se volvería símbolo de prestigio nacional. Desde entonces, 3 Estrellas de Oro comenzó a construir una identidad basada en disciplina, modernización y servicio confiable, preparando el terreno para una expansión que cambiaría para siempre el mapa del autotransporte en México. Desde sus primeros años, 3 Estrellas de Oro entendió que no bastaba con tener rutas, había que tener las mejores unidades y el servicio más confiable si quería distinguirse en un mercado donde muchas empresas apenas sobrevivían. Mientras otras líneas mantenían autobuses antiguos y recorridos limitados, la compañía apostó por modernizar su flota, incorporando vehículos de fabricación estadounidense que destacaban por su potencia, resistencia y comodidad. Los llamados trompudos comenzaron a recorrer las carreteras del occidente, y poco después fueron reemplazados por modelos más robustos como los Beck y los confiables Fagiol, que pronto se convirtieron en símbolo de seguridad en camino. Cada nueva unidad que se sumaba no era solo un autobús más, era una declaración de ambición, una señal clara de que la empresa quería liderar y no simplemente competir. En la Ciudad de México, estableció su terminal en la avenida Niño Perdido, desde donde partían viajes hacia el norte y el occidente, consolidando su presencia estratégica en la capital. Poco a poco, el logotipo de las 3 Estrellas comenzó a identificarse como garantía de puntualidad y trato digno, preparando a la empresa para una etapa de crecimiento que la llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera imaginaba. Durante la década de 1950, 3 Estrellas de Oro dio el salto que la colocó entre las empresas más importantes del país, expandiendo sus servicios hacia el puerto de Manzanillo y obteniendo concesiones que le permitieron abrir rutas de largo alcance rumbo al noroeste. En alianza con otras cooperativas, logró establecer recorridos hacia Culiacán y Mazatlán, integrando nuevos destinos a una red que crecía con velocidad sorprendente. Su flota comenzó a multiplicarse y cada nuevo autobús
reforzaba la presencia de la compañía en carreteras donde pocas líneas se atrevían a operar. Con cada trayecto, no solo conectaba ciudades, sino regiones completas, que hasta entonces parecían separadas por distancias interminables. La empresa se convirtió en un verdadero puente sobre ruedas entre el centro y el norte del país, preparando el escenario para uno de los mayores retos de su historia: unir la capital con la frontera norte en un recorrido que muchos consideraban imposible y que pondría a prueba no solo la resistencia de sus unidades, sino la determinación de una empresa que ya se negaba a conocer límites. A mediados de la década de 1950, Tres Estrellas de Oro logró una de las proezas más impresionantes del autotransporte mexicano al unir la Ciudad de México con Tijuana en un solo recorrido continuo, cuando gran parte del trayecto eran brechas polvosas que atravesaban desiertos interminables y regiones casi inexploradas. Cubrir más de 3.000 kilómetros sin cambiar de autobús era una hazaña que implicaba más de 50 horas de viaje bajo el sol ardiente del norte, con el rugido constante del motor rompiendo el silencio del bosque antes el desierto. Aquellos trayectos no solo exigían resistencia mecánica, sino disciplina operativa y valentía humana, porque cada kilómetro representaba un desafío logístico y físico. Para enfrentar esta ruta, la empresa incorporó nuevas unidades diseñadas especialmente para largas distancias, ofreciendo una experiencia sorprendentemente cómoda para su época y convirtiendo el viaje en símbolo de estatus, confianza y orgullo nacional. Miles de pasajeros comenzaron a ver en esas tres estrellas pintadas en el frente algo más que una marca. Veían la garantía de llegar a destino, sin importar lo lejos que estuviera. Si alguna vez escuchaste hablar de estas rutas legendarias o quieres seguir descubriendo cómo una empresa mexicana conquistó el desierto y marcó una época en las carreteras del país, suscríbete ahora y acompáñame, porque aún quedan capítulos decisivos que explican cómo esta leyenda alcanzó la cima y cómo comenzó su caída inesperada. Durante la década de 1960, el crecimiento de Tres Estrellas de Oro no se detuvo, y la empresa consolidó su presencia en el norte del país mediante alianzas estratégicas que le permitieron compartir rutas y terminales clave, ampliando su cobertura hacia Sonora, Nogales, Ensenada y La Paz, conectando territorios que hasta entonces parecían aislados por la distancia y la falta de infraestructura adecuada. En esos años, la flota volvió a modernizarse con la incorporación de unidades DINA y los emblemáticos autobuses panorámicos que pronto se convertirían en símbolo de la compañía, gracias a sus grandes ventanales y mayor comodidad, ofreciendo a los pasajeros una experiencia distinta, donde el paisaje formaba parte del viaje. Abordar uno de esos autobuses significaba recorrer México con la certeza de puntualidad y seguridad, reforzando la reputación de una empresa que parecía no conocer límites y que marcaba estándares que otras líneas intentaban imitar, mientras el nombre de Tres Estrellas de Oro se consolidaba como sinónimo de innovación, expansión y liderazgo en el autotransporte nacional, preparando el terreno para la etapa de mayor esplendor que estaba por llegar. Con la llegada de la década de 1970, Tres Estrellas de Oro alcanzó su etapa de mayor esplendor y sus autobuses de 3 y 4 ejes, conocidos por su tamaño imponente y diseño panorámico, se convirtieron en auténticos estandartes del autotransporte nacional, dominando rutas clave del centro, occidente y norte del país, mientras miles de familias, comerciantes y estudiantes confiaban en sus servicios para recorrer largas distancias con comodidad y prestigio. Viajar en aquellas unidades significaba cruzar el país en asientos amplios con grandes ventanales que permitían observar montañas, desiertos y ciudades enteras desfilar ante los ojos, reforzando la sensación de estar a bordo de una de las líneas más poderosas de México. Sus terminales se llenaban cada día de despedidas, reencuentros y sueños que partían rumbo a nuevos destinos, consolidando la imagen de una empresa que no solo transportaba personas, sino historias completas sobre ruedas. En esos años, el nombre de Tres Estrellas de Oro era sinónimo de liderazgo absoluto, y parecía imposible imaginar que aquella expansión imparable pudiera algún día enfrentarse a desafíos capaces de poner en riesgo su legado. A principios de la década de 1990, comenzaron a sentirse cambios que marcarían el inicio de una etapa incierta para Tres Estrellas de Oro, cuando la empresa decidió modernizar su operación,
renovando sistemas y repotenciando varias de sus unidades que ya mostraban desgaste tras décadas de servicio constante en rutas exigentes. Aunque la intención era mantenerse competitiva en un mercado que evolucionaba rápidamente. Las adaptaciones no siempre ofrecieron los resultados esperados y poco a poco comenzaron a surgir problemas técnicos que afectaron la percepción de calidad que durante años había sido su mayor fortaleza. Al mismo tiempo, la incorporación de nuevas marcas y modelos implicó inversiones considerables que presionaron las finanzas internas, generando un equilibrio delicado entre prestigio histórico y sostenibilidad económica. La compañía seguía operando rutas importantes, pero algo había cambiado en el ambiente, y la sensación de expansión ilimitada que caracterizó décadas anteriores comenzó a transformarse en una lucha silenciosa por mantenerse vigente en un sector cada vez más competitivo, donde otras empresas emergían con propuestas modernas y agresivas, marcando así el inicio de un periodo complejo que prepararía el escenario para los acontecimientos más difíciles en la historia de esta legendaria línea. En 1992, Tres Estrellas de Oro entró en una nueva etapa cuando parte de la empresa fue adquirida por el grupo Estrella Blanca, y aunque al inicio la alianza parecía una oportunidad para fortalecer operaciones y renovar la flota con el paso del tiempo, comenzaron a surgir tensiones internas que afectarían profundamente la estabilidad de la compañía. Algunas líneas decidieron separarse, mientras otras quedaron absorbidas por la nueva administración, generando cambios en salarios, condiciones laborales y estructura operativa que provocaron inconformidad entre los trabajadores que veían cómo una empresa, símbolo de prestigio, empezaba a perder su esencia original. Las diferencias crecieron hasta que en 1995 estalló un paro de labores que pronto se convirtió en una huelga prolongada, dejando terminales en silencio y autobuses detenidos, mientras el nombre que durante décadas dominó las carreteras comenzaba a desaparecer poco a poco del paisaje nacional. En febrero de 1996, tras meses de conflicto, las banderas fueron retiradas y la empresa cerró uno de los capítulos más importantes del autotransporte mexicano, dejando atrás historias, viajes y recuerdos que aún sobreviven en la memoria colectiva de quienes alguna vez confiaron en aquellas tres estrellas doradas como guía segura en el camino. Con su desaparición no solo se fue una empresa de autobuses, se apagó una forma de viajar y una manera de entender el camino en México, porque Tres Estrellas de Oro no representaba únicamente rutas y horarios, sino orgullo nacional, disciplina, expansión y la certeza de que incluso los trayectos más largos podían recorrerse con dignidad y confianza. Durante más de medio siglo sus unidades atravesaron desiertos, montañas y ciudades, llevando consigo historias de migración, despedidas silenciosas y reencuentros esperados que quedaron grabados en la memoria de generaciones enteras. Hoy, su nombre sobrevive en fotografías antiguas, en relatos de conductores veteranos y en la nostalgia de quienes aún recuerdan el rugido profundo de sus motores al amanecer. Su legado no se mide en kilómetros recorridos, sino en el impacto que dejó en la historia del autotransporte mexicano, demostrando que una empresa puede convertirse en símbolo de época cuando logra conectar regiones y corazones al mismo tiempo. Si esta historia despertó recuerdos en ti o te permitió descubrir una parte fundamental de nuestro pasado, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también haya visto partir aquellas tres estrellas doradas, porque mientras sigamos contando estas historias, las leyendas sobre ruedas nunca desaparecerán.